Un saludo cordial a los estudiantes de el segundo de secundaria de la Unidad Educativa Villa de la Yunguyo, quien les habla el profesor Franz Chuquimia del área de comunicación y lenguaje. En esta oportunidad vamos a dar a conocer un poco de la explicación de los textos literarios, características de su lenguaje, recursos estilísticos, intencionalidad, normas y otros. Para lo cual voy a dar inicio con esta explicación mencionando qué es un texto literario. Tenemos diferentes tipos de conceptos relacionados a un texto literario. Muchos de aquellos son elaborados por diferentes autores, como también por escritores. En este caso vamos a dar a conocer un concepto general que se utiliza mucho. El texto literario va a pertenecer al género literario y es en particular una estructura y una escritura artística que otorga pues una intención estrictamente estética. Esto quiere decir que el escritor realza más que todo su producción artística con una estética en su elaboración. Acompañado de este concepto tenemos que los textos literarios han acompañado al hombre desde épocas remotas, ya sea como cantos, rituales, odas, líricas. Recordemos que la literatura y las letras van a tener su origen en un principio en la antigua Grecia con los poemas. Por ejemplo, la oda va a ser un canto poético que puede ser religioso, heroico, filosófico, amoroso, y que es cantado por un trovador o por un poeta. Esto hablando pues en el siglo 7, siglo 8 antes de Cristo. Continuando con la explicación tenemos este concepto que nos dice que es un patrimonio artístico e histórico. Como mencionaba anteriormente, cuando hablamos de un libro vamos a hablar también de historia, no particularmente con la literatura, pero en algunos aspectos va a realzar el aspecto histórico de una época. Si hacemos referencia a la Ilíada, vamos a hablar de un libro de el siglo 8 antes de Cristo. En esa obra nos va a hablar más allá de la trama y de los personajes, nos va a mostrar espacios, lugares, costumbres de la época histórica. Entonces, un libro literario también va a realzar ese aspecto. Su referente puntual es mostrar una época y también el sentir particular de un artista, la subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad en un artista, vamos a hablar de los sentimientos y las sensaciones de este artista, escritor, al crear su obra literaria. Continuando, vamos a hablar de las características de los textos literarios. Punto número uno, intención poética. Aquí resaltado nos dice experiencia estética al lector, una lectura de la cual se desprende un aprendizaje de tipo espiritual, un asombro ante el funcionamiento del texto mismo. Como decíamos en un principio, el autor de obras literarias siempre va a realzar la estética en sus obras literarias. ¿A qué nos referimos con estética? A cautivar la expectativa del lector, que el lector se sienta cómodo al leer la obra literaria, al entender lo que es la trama que se trata en diferentes tipos de novelas, como también tiene que ver mucho, como decíamos, lo espiritual relacionado a los sentimientos del escritor al crear su obra literaria. Punto número 2, subjetividad, lo que decíamos anteriormente, se refiere a los sentimientos del autor, como también
el tipo de creación de la obra literaria que debe cautivar al lector. Caracteriza a una comunidad o una civilización entera durante un periodo específico. Esto nos habla del punto número 3, que es espíritu de la época. Por ejemplo, ya habíamos mencionado la obra de la Ilíada del escritor Homero. A ver, mencionamos una obra entonces del siglo de el autor Shakespeare, escrita en 1595, la obra Romeo y Julieta. Ahí también podemos observar una época definida, una época de los caballeros y también de diferentes tradiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, eh, a Romeo y Julieta, como también podemos observar la vestimenta, las costumbres, el tipo de lenguaje de la época de 1595. Como anteriormente habíamos observado la Ilíada del escritor Homero y también un poco del dibujo de qué trata la obra, aquí resaltando un poco el caballo de Troya y también los personajes y las vestimentas. Entonces, una obra literaria también marca una época en la producción de sus obras. Referente al lenguaje en esta creación, el lenguaje no está utilizado como una información, sino materia para fabricar la obra de arte. Entonces va a variar un poco el lenguaje de el siglo 8 antes de Cristo, el lenguaje de 1500 de Romeo y Julieta y obviamente el lenguaje de la actualidad. Entonces son diferentes tipos de lenguajes que se utilizan en las obras literarias. Punto número 5, gratuidad. El lector no busque que el lector cambie una perspectiva de mentalidad, sino que más que todo esto busque el entretenimiento en el lector, de que el lector se sumerja en la obra literaria producida por este escritor y que vaya pues observando diferentes temáticas en esta obra. Más que todo es el entretenimiento. Punto número 6, la ficcionalidad. Esto es muy ligado a la obra literaria. Todo lo que se crea obviamente es ficción, es la creación de la mente del escritor, es una imaginación de eventos que no ocurrieron realmente. Por ejemplo, en Romeo y Julieta tenemos una historia de una pareja, Romeo y Julieta, de los Capuleto y los Montesco, pero no tenemos una historia real, pero sí el escritor hace referencia a lugares que realmente existen, porque la obra escrita nos menciona de que el romance sucede en Verona y Verona realmente existe en la actualidad. Punto número 7, la verosimilitud. Por más que el escritor vaya creando las obras literarias, esta obra literaria imaginativa o ficcional tiene que ser verosímil, quiere decir que sea verdadero para el lector. Esto nos indica que el escritor tiene que tener una correlación en la trama que va presentando en su obra literaria. Esto nos menciona de que debe ser creíble esta historia, no podemos ver unos diferentes saltos de actos o de escenarios en la obra que va creando. Se debe entender, se debe comprender y el lector debe creer que esa historia va relacionada con lo que ha escrito el escritor en esa obra literaria. Entonces tiene que ser imaginativa, sí, pero tiene que tener una credibilidad por el lector. Debe creer en esa historia. Punto número 8, carácter imitativo. Eh, Son representaciones, imaginaciones, versiones de la experiencia real. Como decíamos anteriormente, si bien es una creación, lo que hacen los escritores, tienen algunos puntos de referencia en lugares de su creación que realmente existen. Punto número 9, géneros literarios. Aquí podemos ver un poco las características del género literario, narrativa, poesía y dramaturgia. Narrativa tiene el concepto de que es un texto literario en los que se despliega un relato con una voz de un narrador. La voz del narrador va a ser peculiar en el género narrativo, mencionando el cuento, la novela, la leyenda, las fábulas.
Siempre tenemos un narrador que nos ubica, nos presenta a los personajes, nos ubica en la historia y así podemos ir entendiendo mejor la historia. Eso, narrador, género narrativo. En el género de la poesía tenemos varias licencias, el lenguaje figurado o metafórico, por ejemplo, decir la perla de tus labios, haces un poquito referencia a la figura de la metáfora, comparación de una cosa con otra, comparando el blanco de los dientes con las perlas, o también otro ejemplo que diga las esmeraldas en tus ojos, que quiere decir que son muy claros o son celestes o azules. Esto quiere decir también que la poesía va a jugar mucho con el lenguaje figurado, metafórico, para que se escuche y tenga un mejor ritmo en la poesía. Por último, la dramaturgia, la escritura de textos destinados a una presentación teatral. En un principio, Romeo y Julieta de 1595 era creada, escrita por William Shakespeare para ser presentada en un teatro, no tanto como un libro, sino como una obra teatral, donde no habían personajes y sí habían actores y actrices para presentar esa historia magnífica de Romeo y Julieta. Entonces, hay también textos literarios que deben ser presentados teatralmente. Por último, termino con la obra que hemos leído, que espero que les haya gustado mucho, Chocolate caliente para el alma de los adolescentes. Una pequeña frase que rescatamos de eso nos dice, la adolescencia es uno de los periodos más difíciles de la vida, pero al mismo tiempo uno de los más divertidos. Se enfrentan tantos cambios que a veces nadie sabe qué hacer. Entonces vemos un poco en este libro cómo los adolescentes van un poco enfrentándose a las diferentes problemáticas que pueden existir en la adolescencia. Muchas gracias, estudiantes. Próximamente voy a mandar una actividad por Classroom y también lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, la misma actividad, para que ustedes vayan también resolviendo un cuestionario relacionado a esta explicación de los textos literarios. Muchas gracias.